Soy Jerónimo Reyes, tengo 42 años, de los cuales 22 años me he dedicado al arte escénico del diseño de iluminación. He trabajado para teatro, danza, circo, ballet, títeres y música. Cualquier representación escénica he tenido la oportunidad de poder trabajar allí. En su mayoría en la parte del diseño de iluminación. Y es para lo cual este tutorial o esta clase está siendo grabada. Al ser una clase de iluminación y de manera teórica, no presencial, además, considero que hay material del cual voy a pasar por alto, ya que considero que esto es una materia en la que tiene que verse y hacerse al mismo tiempo. Sin embargo, hay material interesante que podemos hablar, sobre todo en función de la luz. No vamos a hablar de electricidad por la misma razón. No voy a hablar acerca de la luz como fenómeno físico, sino como vamos a hablar de la luz desde la manera en cómo se trabaja en el escenario. La luz, en principio, dentro de un escenario, cumple con una función práctica de hacer que nos veamos, ¿no? Para el género teatral, funciona que nos veamos las caras. Si no me ven la cara, no me van a escuchar. Esto como un primer concepto, una primera idea. Y hay estudios que se han hecho en universidades en diferentes lugares del mundo, en donde la luz se va yendo poco a poco de un espacio, hay una gente hablando, y cuando la gente deja de hablar, cuando la luz se va, la gente deja de escuchar al interlocutor, simplemente porque no lo están viendo. Entonces la luz en principio va a cumplir con esa función práctica de hacer que nos veamos en el espacio. Sin embargo, la luz puede ser también un elemento completamente que aplana a la persona que está en escena. Por lo tanto, la luz también tiene que proporcionar sombras para poder moldear al intérprete o a los intérpretes en escena. Fíjense en algo. El ojo humano va a seguir la luz, va a buscar la luz en el punto donde haya más concentración de la misma. Es decir, donde veamos más luz, automáticamente nuestro ojo va a ir hacia allá. Y este es un principio que descubrieron los pintores ya por allá por el siglo XII o XIII, y comenzaron entonces a elaborar sus cuadros e iluminando con mayor fuerza el lugar donde se desarrollaba la acción escénica. La luz entonces va a comenzar a atraer la atención hacia estos lugares de la vista. Recordemos que en el principio de la historia, con la creación del fuego como primera fuente de luz natural, comenzamos a acercarnos al fuego en las noches porque nos daba calor y nos permitía ver a los depredadores enemigos que podían acercarse a nuestro entorno para hacernos algún tipo de daño. Entonces, a partir del fuego comenzaron a hacerse los cantos, los bailes, las primeras interpretaciones escénicas, ¿no? A vestirnos con la piel del animal o con elementos del animal para teatralizar su uso y la caza que le estábamos dando al mismo. Entonces, en torno a la luz o en torno al fuego, vamos a unirnos como sociedad y a partir de allí vamos a encontrar fuerza, ¿okay? Vamos a encontrar unión. En algún momento de la historia, un poquito más adelante, descubrimos que si el fuego lo tenemos en menores cantidades y le echamos algunas hierbitas o algunas raíces, el humo va a salir de colores. Y entonces vamos a darle valores místicos a la persona que maneja la luz. Entonces comenzamos a construir los templos, ¿verdad? Como los egipcios, y donde habían en poncheras de cobre, habían zonas de luz y zonas de oscuridad, y entonces al entrar en el templo uno se sentía que estaba como en un recinto sagrado. Mismo principio que luego se aplicó en los siglos XII y XIII con la creación de los catedrales y los monasterios. Si recordamos, las catedrales y los monasterios tienen apenas una pequeña entrada de luz por un lado, porque entonces cuando tú entras al espacio te sientes como en un recinto sagrado porque solamente hay un poquito de luz, ¿no? Los góticos, al contrario, hicieron completamente lo contrario al colocar unos grandes ventanales, porque mientras más luz, más era la cercanía con Dios, ¿sí? Entonces la luz va a ir funcionando de esa manera a nivel de representación o a nivel de visual, y a nivel de visual para la cercanía con lo divino. En algún momento, en Aristóteles, en la Poética,
describe o nos habla acerca de la famosa unidad de tiempo, ¿no? Donde la luz, la obra teatral solamente tiene que durar lo que dura la jornada, ya que era la única fuente de luz disponible para poder hacer las representaciones. Entonces quedó como ley por muchísimos años de que la obra tenía que representarse durante el día. Vámonos hasta el Renacimiento ahora, cuando en esa época de Shakespeare las obras duraban justamente esa jornada, porque era justamente mientras había la luz del sol. Y en estos países europeos donde hay 4 estaciones, en invierno no había representaciones teatrales justamente por la ausencia de luz. En algunos castillos, un poco antes del Renacimiento, ya durante el Renacimiento, se comienzan a iluminar dentro de los castillos o en las salas. Las representaciones comienzan a hacerse con velas. En aquel momento las velas eran de cebo y el olor era bastante desagradable. En los años de 1400, un italiano, un arquitecto de apellido Serlio, se le ocurre colocar botellas de vidrio con líquidos de diferentes colores delante de las velas, para que éstas arrojen un color diferente. Entonces, con Serlio vamos a tener a un primer registro de un diseñador de iluminación que propuso algo diferente para que la luz no solamente cumpliese con un rol práctico, sino que además funcionara con proporcionar escénicamente una textura o una temperatura o una ambientación. ¿Sí? Entonces, con el uso de las velas de cebo, también se habrán creado velas de diferentes grosores y tamaños para que duraran el tiempo de la representación. Más adelante las velas se comienzan a hacer de esperma de cera y el olor comienza a ser un poco más grato. Con el descubrimiento del gas y el uso del gas, vamos a tener entonces la iluminación va a ser solamente de forma frontal. Se colocaban delante del proscenio y se iluminaba desde abajo hacia arriba, lo que se conoció como candilejas. Estas candilejas ocasionaron diferentes accidentes, como las muertes de las bailarinas Clara Wester en Inglaterra y de Emma Libri, porque se acercaron mucho a las candilejas en el momento de la representación y los tutus se incendiaron y se quemaron. El mismo proceso ocurrió con la explosión de varios teatros por mal manejo del gas. Todo esto fue dando paso a el mismo Teatro El Globo se quemó cualquier cantidad de veces por esta misma situación del gas. Esto fue llevando entonces a que la iluminación, en este caso, fuera creando normas de seguridad industrial. E incluso la aparición de personajes como los aguafiestas, que eran unos personajes que estaban en los laterales del teatro, con unos, sobre todo empapados en agua, con unas poncheras, con unas grandes frazadas empapadas en agua. Por si ocurrió un incendio, ellos eran los que corrían a apagar los incendios. Entonces, esa figura existió en el teatro durante mucho tiempo. Ya esto no existe. Con la llegada de la electricidad, ya estamos en los años 1840 y tanto, dependiendo de la localidad geográfica, la iluminación del teatro comienza a cambiar. Comienzan a crearse los equipos de iluminación para el teatro y la iluminación comienza a cambiar gracias a la llegada o al conocimiento o a las teorías propuestas por las dos personas más innovadoras en el teatro, como lo fueron el inglés Edward Gordon Craig y el suizo Adolfo Appia. Edward Gordon Craig fue en este orden actor, director y luego diseñador. A Edward Gordon Craig lo conocemos un poco más por sus teorías de la supermarioneta y sus trabajo en el campo de la iluminación, porque además Craig fue completamente radical, porque él fue el que realmente cambió el ángulo de luz en las salas. No es literal cuando les digo que él arrancó las candilejas del proscenio y las llevó a otros lados del escenario, los comenzó a colocar en diferentes lugares del espacio para que crearan diferentes ángulos de luz. Y ya con esto comienzan entonces a innovarse en cuanto a los cambios de iluminación en las salas. Craig además va a proponer que grandes planchas de metal asciendan o desciendan del espacio o se trasladan en forma vertical o horizontal, y según la iluminación, entonces el ambiente escénico, la atmósfera en el escenario cambiaba por completo. Craig, en su libro del arte del teatro, va a proponer muchísimas teorías. Vamos a encontrar la supermarioneta, vamos a encontrar esto de la iluminación y todo lo que es el diseñador, y va a hablar mucho acerca de cómo su ideal de hombre teatral es el director-diseñador.
justamente por estos roles donde se va entendiendo o se va creando un sentido estético visual sobre el escenario. Por su parte, va a encontrar se va a cartear porque va a encontrar a otra persona que hacía algo con sus ideas, como lo fue el suizo Adolfo Appia. A Appia le debemos muchísimo, al igual que a Cray. Appia además trabajó durante muchos años con otra figura muy controversial, como lo fue el genio operístico Richard Wagner. Appia, desde su posición como escenógrafo, va a cambiar por completo la estructura del teatro. Cuando hablo de la estructura, hablo de la arquitectura. Recordemos el Teatro Municipal o el Teatro Nacional, estos teatros románticos en forma de herradura, ¿no? Donde el público está en forma de herradura y el escenario está un óvalo completo de lo que estamos viendo en vista planta. Y Appia va a cambiar con esto. Appia va a romper con el foso de orquesta, va a colocar una gradería en un grado de angulación para permitir que desde cualquier lugar del público se pueda apreciar bien el escenario. Va a trabajar en escenarios completamente gigantes, muy anchos, muy profundos. Va a colocar muchas rampas y escaleras, y la iluminación entonces va a hacer que si solamente se iluminaba un lugar de la escalera o de la rampa, y el actor, con lo que conocemos como decorado verbal, o como se conocía en ese momento, al decir son las 12 de la noche o estoy en tal locación geográfica, ya por convencionalismo le creíamos. Y como solamente veíamos en el escenario esa zona iluminada y el actor nos indicaba en dónde estaba o qué hora era, ya creíamos esa situación. Entonces tenemos este espacio que se define solamente por luz y por decorado verbal. Appia entonces va a innovar y va a proponer una suerte de propuesta triangular donde el actor, a través de la palabra, dictamina el espacio. Y este triángulo teórico va a proponer y va a ser aceptado luego como ley, porque hasta el momento es aplicable, y se va a llevar incluso a la danza. A Appia le gustó mucho el trabajo coreográfico de Dalcroze, con el que también al final de sus años estaba muy impactado con su trabajo corporal físico y con lo que ocurría en escena. Appia entonces va a renovar por completo la arquitectura teatral, salas como por ejemplo aquí en Caracas, la Ana Julia Rojas, el Alberto de Paz y Mateo. Son salas en el estilo a como Appia las diseñó, en mayor o menor tamaño, pero son las salas que él planificó, visualizó y son hoy en día fueron creadas. Con Appia entonces tenemos en su obra, en su síntesis, Appia escribió 4 libros en la obra de arte viviente, todas estas impresiones acerca del diseño escénico. Appia odiaba a muerte las candilejas, y para él fue como una bendición que un inglés arrancara las candilejas y las modificara de lugar y de espacio. En el campo de la danza también hizo aportes interesantes a la iluminación, como fue el caso de Loie Fuller, esta norteamericana que se desplazó a Europa, a Francia más concretamente, bailarina, coreógrafa, productora, investigadora. Hizo aportes muy interesantes al campo de la iluminación y que hoy en día se siguen aplicando. Fuller, gracias a la casualidad, crea la danza serpentina. Fuller viene del teatro de variedades en Norteamérica. Se muda a Francia en aquel momento del gran auge bohémico, 1895-96 por allí, y viene a Francia porque quiere trabajar con los artistas de la época. En sus viajes alguien le regaló una tela de seda, y ella estaba probando la tela de seda en el escenario, la estaba moviendo y pasó un iluminador y por accidente movió la luz hacia una pantalla verde y se dio cuenta de que la luz verde sobre la seda provocaba una iridiscencia en la tela diferente. Alguien vio el efecto y dijo: mira mami, una mariposa. Entonces Fuller agarró la seda, la extendió y comenzó a moverla pues, en cualquier sentido mientras se desplazaba por el escenario, y creó la danza serpentina. La danza serpentina se puede conseguir por YouTube, remasterizada además, en digital, en HD, en color, donde podemos ver esa iridiscencia que va a producir una seda y cómo cambia todos los colores. Fuller va a seguir trabajando en esta idea, va a alargar con sus brazos con unas maderas y va a colocar más seda para que entonces la tela se vea mucho más amplia y la iridiscencia se vea más todavía.
va a patentar, por eso hablo de ella como investigadora, en un sistema de iluminación donde las luces van a ir desde el piso, ubicándolas una por cada cuadrante del escenario. Es decir, izquierda, centro, derecha, proscenio, centro y fondo. Va a colocar esa luz desde el piso hacia arriba y ella se va a pasear por todo el escenario con la luz para ocasionar que con más luz, más cambios de color. Fuller también va a patentar luego patentado este sistema, va a patentar luego otro donde va a colocar entonces espejos en forma de hexágono en el escenario hacia el fondo, con el público de frente, con el sistema de luz del fondo, y entonces no vamos a tener a una bailarina en escena, vamos a tener a muchas bailarinas que la visual nos va a dar, más la luz, y entonces la danza serpentina se va a volver un gran baile de muchas mariposas en el espacio con todas las iridiscencias. Va a mejorar este sistema colocando luego de frente al público una pantalla de vidrio que va a refractar todavía más su imagen y va a multiplicar todavía más la iridiscencia de la famosa tela. Su amistad con Madame Curie la llevó también a seguir investigando. Curie le recomienda la aplicación de fósforo en la tela para que también el fósforo ayude a que con el efecto de la luz cree otros efectos. Pero esto le va a hacer que entonces la tela sea muy pesada y Fuller va entonces a colocar pequeñas cantidades de fósforo para multiplicar aún más la iridiscencia. Su importancia entonces para la iluminación, sin desmeritar su parte dancística, pero estamos hablando de iluminación y los aportes que hizo fueron extraordinarios. Vámonos como referencia a estas películas donde se pone música disco y se coloca un piso que se ilumina de colores. Todo eso se lo debemos a las ideas de Lois Fuller. Tanto Fuller, Cray y Appia van a estar atados a las limitaciones tecnológicas de su época. Recordemos que la electricidad está llegando a los teatros y los equipos están apenas siendo creados. Eran equipos muy grandes, muy pesados, no tenían todas las ventajas de hoy en día. Y digamos, aunque dejaron sus ideas plasmadas por escrito, Cray y Appia, no fue sino hasta más adelante cuando con el coreógrafo Alvin Nicolais fue quien cristalizó las ideas de todos ellos. Nicolais va además a proponer la creación de un discurso visual para sus propuestas. Nicolais, coreógrafo norteamericano, quien además creó más de 100 coreografías, va a colocar luces de colores muy fuertes en el escenario para crear así la escenografía. Va a proponer una escenografía donde además interrumpe como el paso normal de los bailarines, y los bailarines también van a tener como limitaciones en sus vestuarios para que la escenografía, para que la coreografía sea todo un gran discurso visual y que el público entienda lo que tenga que entender. Con Alvin Nicolais entonces vamos a encontrar entonces que comienza la conceptualización de un diseño de iluminación donde no solamente donde no solamente se va a cumplir con la función de que se vea lo que está pasando en el escenario. Recordemos que muchos teatros solamente iluminaban en forma de candilejas de abajo hacia arriba y se aplastaba todo lo que estaba ocurriendo. Y hablo de aplastar en el sentido de que la luz puede causar que una persona, puede hacer que nosotros que somos personas en 3 dimensiones nos veamos solamente en 2 dimensiones, alto y ancho. En la tercera dimensión es la profundidad. Entonces vamos a volumizar con la luz todo esto. Con Nicolais entonces vamos a encontrar entonces que no solamente se va a iluminar de manera interesante, sino que se va a crear un diseño o una lectura de un discurso visual. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.